agradezco mucho la invitación. Muchas gracias al Consejo de Nuevo León, a Marta Herrera. Tengo un internet un poco inestable en este momento, por si de repente me ven congelarme, les pido una disculpa. Bueno, yo en esta mañana les quiero platicar un poco sobre el impacto que tiene la desigualdad de género en el ámbito laboral. Ya hemos hablado de las violencias a las mujeres también. eh, Hay este aspecto laboral que también es importante revisar. No nada más la desigualdad de género impacta en los hogares, sino también directamente en el trabajo, en el empleo. Entonces yo empezaría, ya se ha dicho, ¿no? Las ponentes anteriores, que el trabajo de cuidados es una actividad que hace posible todos los demás trabajos, es decir, todas las personas hemos sido cuidadas por principalmente mujeres, ¿no? No se podría salir a trabajar, no se podría ir a la escuela sin esta labor de cuidados previa que tiene que ver con el aseo de la casa, la alimentación, el cuidado de la salud, el cuidado, incluso la reproducción cultural, ¿no? Todos hemos tenido esta, este, este privilegio de ser cuidados, o casi todos, y en general ha sido gracias a las mujeres. El trabajo de cuidados, por lo tanto, está en la base de también la economía y hace posible todos los demás trabajos. Es una actividad económica de muy alto valor, se estima de 5.6 billones de pesos. Esto es impresionante, es más del 20% del PIB si se costeara todas las actividades de cuidado. Y lo cual hace importante también darle esa dimensión al trabajo de los cuidados, el trabajo de cuidados y el trabajo doméstico, aunque no sean remunerados principalmente. De todas maneras, es una labor que tendría que ser tomada en cuenta en la vida económica, ¿no? Casi la mitad de las personas que no están trabajando en México son las personas que no están trabajando en México, pero que estarían disponibles para hacerlo, son 8.6 millones de personas. Casi la mitad no lo hacen por dedicarse a los cuidados del hogar. Es decir, no están accediendo a un empleo ni a un ingreso propio porque están encargándose de las labores domésticas y de cuidado en sus hogares. El 84% de estas personas son mujeres. Esto impacta definitivamente en la vida de las mujeres, en su propio desarrollo personal, y es algo que habría que atender. Las mujeres, sobre todo en esta pandemia, también esto ya se ha dicho, son las que más se han visto afectadas precisamente por el rol de género que se les ha atribuido, y son las que se han encargado del trabajo de los cuidados durante la pandemia, que se ha visto sumamente incrementado, sobre todo los cuidados a las personas que se han enfermado, las personas dependientes de ellas, como los hijos, las hijas, ¿no? Las personas mayores que están en los hogares, las personas incluso con discapacidad, han estado a cargo han sido cuidadas por mujeres principalmente en los hogares en México. De acuerdo con un documento que acabamos de presentar, la vacuna contra la desigualdad, 2.1 millones de personas salieron del mercado laboral durante la pandemia, más de la mitad fueron mujeres. Debido a lo que ya venía explicando, ¿no? Debido a los cuidados que se tienen que dar en casa, al seguimiento de la educación, por ejemplo, en línea, ¿no? Que los hijos y las hijas han debido seguir ahora a distancia. No solo salieron del mercado laboral estas mujeres, sino que la recuperación de su empleo también ha sido más lenta ahora en este escenario que queremos pensar es post-pandémico. La crisis por COVID, por lo tanto, ha significado un retroceso en los avances logrados en materia de igualdad de género, ya lo veíamos con las ponentes anteriores, también en el ámbito laboral ha sido el caso, ¿no? Por este rezago que se ha dado a partir de perder el empleo durante la pandemia y no poder recuperarlo tan fácilmente como en el caso de los hombres.
Ya decíamos que la atención a las medidas sanitarias en los hogares ha intensificado el trabajo de cuidados y el trabajo doméstico, principalmente para las mujeres y las niñas en los hogares. Y entre el primer y cuarto trimestre de 2020 se reporta un incremento muy importante de las mujeres que ya no están disponibles para trabajar, y esto es debido al trabajo de cuidados. En promedio, las mujeres asumen el triple de horas de trabajo de cuidado no remunerado en los hogares. Esto junto con además la creciente violencia, ¿no?, en el propio hogar, el acceso restringido a servicios de salud, la inseguridad que se puede vivir adentro de los hogares, se han traducido en un deterioro considerable de la salud mental de las mujeres. En México, en Ciudad de México, la línea de mujeres registró un incremento de 88% en las llamadas por problemas de ansiedad durante el periodo de confinamiento. Quiere decir, antes del confinamiento y comparado con los primeros 9 meses de las primeras 9 semanas, perdón, del confinamiento, hubo un aumento de 88% en estas llamadas, y la salud mental sigue siendo vulnerada hasta hoy, ¿no? De acuerdo también, aquí ya me voy a concentrar más en el ámbito laboral. De acuerdo con el documento que también hemos lanzado, el reporte de la industria textil y el vestido en Yucatán, es un reporte de precariedad laboral que también incluye el estudio de otras entidades y que tiene que ver con precariedad laboral en la industria textil en México, y estudia también el periodo de la pandemia. Lo que se pudo ver es que las mujeres entrevistadas no cuentan con un contrato o reglas laborales formales, y se han retirado hacia sus propios hogares para trabajar, ¿no? Para cumplir justamente al mismo tiempo la responsabilidad de cuidados que tienen y el trabajo remunerado en el cual se encontraban. Muchas de estas mujeres están trabajando a distancia desde sus hogares, lo cual para ellas ha sido algo visto como ventajoso, puesto que les permite conciliar la vida laboral y la vida familiar. Sin embargo, la línea que divide estos dos ámbitos de la vida familiar y de la vida laboral es poco clara y exige mucho de las madres trabajadoras también. No hay esta claridad en los horarios, por ejemplo, laborales, ¿no? Muchas veces hay que interrumpir el trabajo para cumplir con las obligaciones domésticas o de cuidado. Aún así, ellas lo ven como algo ventajoso en este periodo de confinamiento, porque les ha permitido estar con sus hijos y con sus hijas, poder ayudarlos en la escuela y poder atender su hogar. De todas maneras, sí ha sido evidente la necesidad de garantizar desde el Estado los derechos, ¿no?, de estas mujeres. El índice de precariedad laboral en la industria de la manufactura textil en México es un índice que Oxfam creó y que ahorita está midiendo nada más la precariedad laboral en la industria textil, pero la intención es medir precariedad laboral también en otros sectores. Es un índice que toma en cuenta que tiene 5 variables para medir esta precariedad laboral. Que en realidad resumen un poco la situación generalizada que viven las trabajadoras en la industria textil en México. Esto es que no tienen acceso a aguinaldo, por ejemplo, no tienen acceso a vacaciones pagadas, no tienen acceso a seguridad social, no tienen un contrato escrito, y muchas de ellas cuentan con un salario menor o igual a 2 salarios mínimos nada más. Es decir, las trabajadoras en la industria textil en México enfrentan inestabilidad e inseguridad laboral, ¿no? 4 de cada 10 mexicanas en esta industria tienen un salario bajo, no cuentan con protección social, no tienen un contrato escrito,
y carecen de la capacidad para ejercer sus derechos. Esto, insisto, no es el único sector en el cual las mujeres se enfrentan estas dificultades y en pandemia esto se ha recrudecido aún más. Maestra, 2 minutos. Sí, ya casi terminamos. Gracias. Los estados con mejores condiciones laborales han sido Coahuila, Chihuahua y Baja California. Y los estados donde vimos que hay mayor precariedad laboral, al menos en esta industria, son Guerrero, Oaxaca y Quintana Roo. Es urgente darle el valor justo al trabajo de las mujeres en esta industria a nivel nacional. Lo que se observa es que casi 20% de ellas no tienen acceso a aguinaldo, más de un cuarto no tiene acceso a vacaciones pagadas, un cuarto no tiene seguridad social, más de un cuarto no tiene contrato escrito y casi 10% no gana ni siquiera 2 salarios mínimos. Entonces, esta situación de precariedad evidentemente es algo que hay que atender con urgencia. Las prescripciones de política pública que se hacen desde Oxfam como recomendaciones para atender la precariedad laboral en México y que podríamos ampliar a otros sectores también, no nada más a la industria textil, tienen que ver con promover y preservar el empleo con un enfoque de género, como preguntaban anteriormente, ¿no? ¿Cómo le hacemos para eso? Bueno, pues atendiendo con enfoque de género el diseño de la política pública para las mujeres. Podemos mitigar el incremento de la pobreza y de la desigualdad en estos grupos con programas sociales, por ejemplo, adicionales, vigilando que sean sostenibles también financieramente en el largo plazo. Esto puede ser con un seguro de desempleo, con ingreso mínimo vital temporal, con un programa de subsidios a la nómina, por ejemplo, una transferencia directa focalizada a la población sin seguridad social, que es muy amplia, la población sin seguridad social, o mayor apoyo fiscal. También se puede abordar el problema desde la protección del derecho a la salud y la educación en general en México y sobre todo con un enfoque de género. A las empresas, por ejemplo, en este caso las marcas, ¿no? de ropa en la industria textil, a las cámaras empresariales, los organismos privados de estos sectores, se les puede pedir que reconozcan la carga de cuidados de las mujeres trabajadoras, que sepan, que estén conscientes de esta doble carga que tienen que enfrentar las mujeres y realizar, por lo tanto, acciones particulares que les permitan a ellas conciliar la vida laboral y la vida familiar, por ejemplo, promover planes de capacitación sobre estos derechos laborales, la prevención de la violencia, la justicia de género para las trabajadoras y trabajadores en la industria textil, no nada más en sus hogares, sino sobre todo en los lugares de trabajo. También al Instituto del Seguro Social, al IMSS, supervisar que existan las guarderías, las estancias para personas adultas mayores en las proximidades de sus trabajos, para que también puedan de alguna manera corresponsablemente liberar a las mujeres de esta doble carga de cuidados y prestar servicios que permitirían el desarrollo profesional de las trabajadoras en México, y a las autoridades estatales pues realizar las capacitaciones especializadas en temas de violencia al interior tanto de las empresas como de los hogares, pero sobre todo al interior de las empresas y de los servicios, ¿no? Reconocer y diagnosticar las prácticas empresariales que no garantizan los derechos humanos e implementar protocolos de atención a violencia y en su caso también sancionarla, ¿no? Hemos observado que muchas veces no hay mecanismos para atender el acoso y el hostigamiento tanto laboral como sexual en las empresas y ya urge empezar a implementar estos mecanismos, conocer los protocolos y poder aplicarlos rápidamente. Entonces, aquí la dejo. Yo, perdón por extenderme un poco más. Muchas gracias nuevamente.